empiezo en el caso de Cuba, en el BTI. Y Cuba parece un caso especialmente interesante porque, como escuchamos de Hauke Hartmann ya, el BTI está interesado en analizar cuán lejos o cuán avanzados están los países en el camino hacia la democracia liberal y la economía de mercado. Y Cuba parece ni siquiera estar en ese camino, entonces es interesante analizarlo en ese índice también porque efectivamente Cuba no tiene los peores puntajes en todos los indicadores, sino incluso en la política y en la gobernanza supera a Nicaragua y a Venezuela, por ejemplo. Bueno, en un principio les quería dar una introducción a la estructura del BTI, pero ya escuchamos bastante de eso, entonces lo voy a pasar de alto. El BTI... Gracias. El BTI se conforma por dos índices, el índice de Estado y el índice de gobernanza, y tres dimensiones: la transformación política, la transformación económica y la gobernanza. Así que entramos en el caso de Cuba, y Cuba en el BTI 2024 tiene un puntaje de 4.05 en la gobernanza, 3.5 en la transformación económica y 3.27 en la transformación política, lo que hace Cuba caer en las categorías del BTI de una gobernanza débil, una economía muy limitada y una autocracia de línea dura. Y si nos fijamos en el gráfico, viendo la trayectoria de Cuba a lo largo del análisis del BTI, vemos que no hubo tanto cambio y que en general Cuba recibe puntajes medio bajos. Por cierto, todos los indicadores son evaluados en un puntaje de 1 como peor y 10 como mejor. Así que vemos primero en la transformación política, la línea azul, que no hubo casi ningún cambio, aunque sí bajó un poco por 0.1. La economía sí muestra hoy un resultado peor a lo que había evaluado el BTI en 2006, y la gobernanza ahí tiene una trayectoria positiva como la única dimensión analizada. Para entender un poco esa trayectoria, voy a entrar a cada una de las dimensiones en un poco más de detalle. Y acá vemos primero la transformación política, es la línea en negra, que sería el promedio de todos los criterios que sumé ahí en el gráfico. Y lo primero que vemos, y que no debe sorprender mucho, es que no existe una institucionalidad democrática. Cuba recibe ahí sin ningún cambio el peor puntaje desde 2006. Y también vemos que el criterio de estatalidad eleva bastante al promedio. En general, todos los criterios reciben un puntaje menor a 3, pero el promedio está por encima de 3. La estatalidad analiza si hay claridad en cuanto a la existencia de un Estado-nación y evalúa, por ejemplo, la identidad de Estado o si las autoridades del Estado tienen el monopolio en el uso de la fuerza. Y efectivamente no se cuestiona la existencia del Estado cubano, por lo cual
recibe un puntaje bastante elevado en ese criterio. Sin embargo, notamos una tendencia a la baja que se explica por el deterioro de la administración básica, ya que el Estado cubano es cada vez menos capaz de mantener la estructura y la calidad de los servicios públicos en Cuba. La escasez material y el envejecimiento de la infraestructura y la tecnología hacen que el acceso a los servicios básicos como la electricidad, el agua, la salud o la educación es cada vez menos regular o cada vez más desigual. Después vemos que los puntajes para la participación política y la integración política y social vuelven en el VTI 2024 a su nivel de 2006 y el Estado de Derecho mejoró con respecto al VTI 2006. Esto se debe más que nada a que hubo algunos avances en términos de la tolerancia de la libertad religiosa y la diversidad de género, y que también Cuba en 2008 firmó 2 de los grandes pactos internacionales de derechos humanos, aunque es muy improbable que esos tratados sean ratificados en algún momento. También es interesante en este caso, y con respecto a que Cuba figura mejor en la dimensión política que en Nicaragua o Venezuela, comparar estos criterios a nivel regional y vemos que tanto la estabilidad democrática la estabilidad de las instituciones democráticas, la integración política y social y la participación política son los criterios donde Cuba figura en el último lugar, comparándolo con los demás países en América Latina y el Caribe. Entonces, el mejor desempeño que en Nicaragua y Venezuela se explica solamente por los criterios del Estado de Derecho y la estatalidad. Ya habíamos visto que Cuba tiene bastante buenos resultados en cuanto a la estatalidad, y la diferencia con Venezuela y Nicaragua se explica por un lado que en Venezuela el Estado desolado de la estructura básica de la administración básica de los servicios públicos recibe puntajes en el VTI por debajo que Cuba, y también por la cooperación del régimen de Maduro con el crimen organizado en Venezuela. El Estado venezolano ya no tiene el monopolio en el uso de la fuerza por todo el país. En el caso de Nicaragua, por ejemplo, repercuta el hecho de que el gobierno nicaragüense priva de la ciudadanía a los opositores políticos, y eso hace que en el VTI recibe peores puntajes en la identidad del Estado. Pasando a la transformación económica de Cuba, vemos en general a partir del VTI 2008 una tendencia negativa, con las excepciones en la organización del mercado y competición, y en el criterio de la propiedad privada. Sin embargo, estos 2 criterios siguen con puntajes muy bajos, ya que chocan de alguna manera con la ideología del sistema cubano y del sistema socialista. Los criterios que en general remiten a la inclusividad social elevan el promedio. Acá de vuelta vemos el promedio en negro, y los criterios que remiten a la inclusividad social en los colores más claros y con
las líneas interrumpidas. Sin embargo, Cuba es un país cada vez más desigual y también en cuanto a la inclusividad económica. Eso se exacerba especialmente por el dualismo monetario, con el peso cubano hoy en día muy inflacionario, que compite a la vez con una moneda anclada al dólar. Así que ya escuchamos mucho de las remesas. La sociedad cubana es cada vez más desigual porque depende si las personas tienen familiares en el exterior para mandarles remesas o si trabajan en un sector como el turismo, donde se pagan, por lo menos en parte, los ingresos en dólares, y eso hace que las personas que sí acceden a esas monedas convertibles o al dólar pueden acceder a productos de mejor calidad y a una mayor variedad de productos más allá que tienen un poder adquisitivo mayor. También vemos en la línea morada que, por lo menos desde el BTI 2008, el desempeño económico es casi en caída libre. Había aumentado hasta el BTI 2008 por el crecimiento económico que se causó a partir de varios acuerdos de comercio y créditos acondicionados a condiciones favorables, especialmente con Venezuela y con China. Con estos tratados de comercio entraron divisas al país, así que vemos que en el mismo lapso entre 2006 y 2008 también aumenta, por ejemplo, el nivel de desarrollo socioeconómico. También vemos un leve aumento en la organización del mercado y la propiedad privada. Especialmente en la propiedad privada lo vemos después de 2012, cuando fue autorizado, por ejemplo, la compra de inmuebles y de autos, la compra privada y la venta. Y después de 2022, ya que en 2021 se aprobó la ley de pequeñas, medianas y microempresas. Si pasamos por la última dimensión, que es la gobernanza, acá para aclarar un poco el gráfico, está el índice de gobernanza en una línea más fina, lo que vimos en el primer gráfico, pero el promedio de los indicadores o de los criterios que se ven ahí sigue en color negro. Eso se debe a que el índice de gobernanza factora también el nivel de dificultad que tiene el gobierno para realizar sus reformas, así que no es un simple promedio de los criterios. Vemos en general una tendencia positiva desde el 2006. Y especialmente una elevación con pendiente pronunciada en los primeros años del análisis del BTI, que se remite al cambio de gobierno a Raúl Castro, que asumió la presidencia primero por interino y después oficialmente. Y el BTI en general hace referencia al cambiado estilo de dirección de Raúl en comparación con su hermano Fidel Castro. Ahí subió especialmente la capacidad de dirección. Ya escuchamos que no son dictaduras bobas. El BTI ahí no hace referencia tanto al aprendizaje en cuanto a la represión, pero sí a que el régimen cubano aprendió de la caída de la Unión Soviética y aprendió que hay que reforzar la unidad dentro del partido y hay que introducir reformas de manera muy gradual para que no colapsara el sistema.
Entonces ahí también vemos el gradualismo de las reformas, que después de 2008 los gráficos de eficiencia de recursos y capacidad de dirección de alguna manera estancan, o por lo menos no aumentan de igual manera como antes. Lo que se debe por lo general a ese lento proceso de reformas y que no se aprovechó en los años de una coyuntura relativamente mejor, cuando sí entraban las remesas y las divisas con una Venezuela todavía no en crisis. No se aprovechó esa coyuntura para introducir reformas que permitieran cierta sostenibilidad económica. Además, los objetivos políticos e ideológicos del régimen cubano siempre tienen prioridad por encima de los asuntos económicos o de eficiencia. El mayor aumento en los puntajes también vemos en la cooperación internacional. Acá el BTI también hace referencia de vuelta al cambio de estilo de gobierno bajo Raúl Castro, que aumentó de cierta manera la credibilidad del gobierno a nivel internacional. Y después también se remite, por ejemplo, al acercamiento de Cuba y los Estados Unidos hasta 2017. El peor criterio en esa dimensión es la creación de consenso. Ya habíamos escuchado también que eso es una lógica que viene porque falta democracia en Cuba, y ese criterio de creación de consenso especialmente analiza la capacidad del gobierno para crear de manera inclusiva el consenso necesario para hacer las reformas hacia una democracia más estable y una economía de mercado. Entonces, justamente esa falta de inclusividad, la falta de un proceso de consulta con diferentes esferas de la sociedad civil hace que ahí el puntaje sea menor en comparación a los demás criterios. Entonces, para reflexionar de vuelta sobre lo que dije al principio, es interesante ver el desempeño de Cuba en el BTI justo porque no parece encaminado hacia la democracia ni a la economía de mercado. Se ve que, dado que el BTI incluye las lógicas de la inclusividad social y Cuba sí tiene de cierta manera una tradición de Estado social, hay ahí indicadores que elevan el promedio de Cuba. Sin embargo, Cuba sigue siendo una autocracia de línea dura, con un sistema unipartidista y sin institucionalidad democrática. La economía sigue en crisis por las deficiencias estructurales y por los muy lentos procesos de reforma, y también Cuba sigue en la recuperación económica de la pandemia. Y vimos que también escuchamos que con la falta de alguna legitimación por el output económico, el régimen puede solamente caer en más represión, lo que vimos en Cuba también en el 11 de julio de 2021, la crisis socioeconómica y política. El régimen cubano ahí recurrió a más represión para asegurar la sobrevivencia del sistema. Así que pese a que exista cierta capacidad de dirección y de gobernanza en Cuba, el régimen no usa esa capacidad para encaminar una transformación hacia la democracia ni a la mercado.